Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a leer en agradecimiento a sus mensajes algunas de las historias paranormales o de terror que me compartieron tanto como por comentarios en los videos anteriores como en el correo. Así que vamos a comenzar con el video del día de hoy. Nos dice la primera persona: hace algunos años veníamos mi novio y yo en la antigua carretera que lleva a Veracruz, cuando de repente, de mi lado del copiloto, a lo lejos se veía como un pedazo de tela ondeando color azul claro colgando de algún árbol. Conforme avanzábamos, se me cayó mi teléfono y en lo que me agaché a recogerlo, mi novio me sujetó fuerte de la mano y me dijo: «Reza». Y desesperado, vi que se trataba de quitar un crucifijo que traía colgado en el cuello con una mano. Con la otra venía con el volante. Yo no entendí por qué me lo decía. Cuando pasamos lo que se veía que era una tela, me dijo: «¿Viste lo que yo vi?». Y yo le dije: «¿Qué?». Dice que vio la cara del diablo. Y yo le dije: no vi nada. Me imagino que por algo se me cayó mi teléfono en ese momento. Como pudo y bien nervioso bajamos de la carretera. Me acuerdo hasta las llantas rechinaban de lo rápido que iba. Es una carretera vieja y muy sola, es lo que me acuerdo. ¡Wow! No me imagino los nervios que ha de haber sentido tu novio como para poder tratar de quitarse el crucifijo y tratar de mantener la calma tanto para controlar bien el auto como para no asustarte además, pero qué loco. Muchas gracias por compartir tu historia. Vamos con la siguiente. A mí, a los 9 años, me movieron la cama y en mi ventana vi la silueta de 3 personas. Mi hermano amaneció con manos marcadas en el cuello. Le echaron agua bendita y la veladora que prendieron literal empezó a hacer ruidos muy raros. Se apagó. Me hablaban todas las noches por mi nombre. Aparte bien chiquitos, vamos con la siguiente historia. Cuando yo estaba embarazada y ya estaba en licencia por maternidad, mi esposo se iba a trabajar temprano. Un día estaba acostada durmiendo. Él ya se había ido al trabajo y eran como las 5:30 de la mañana, cuando escuché clarito la voz de él diciéndome: «Amor». Yo solo dije cuando recordé que él ya se había ido al trabajo. Sentí como se sentaron en mi cama y me abrazaron por la espalda como de cucharita. No podía moverme, ni hablar, ni mucho menos gritar. Me dio mucho miedo. Lo único que hice fue que, como pude, en mi mente empecé a hacer oración y en cuanto pude moverme, me fui al cuarto de mi hermana. Historias como esta tengo demasiadas. Me pasaron muchas cosas mientras estaba embarazada. Wow, aparte no me imagino el nervio que debiste haber sentido porque estabas embarazada y por qué. ¿Cómo proteges? O sea, ¿de qué manera proteges a tu bebé? Bueno, digo, lo llevas dentro, pero no me imagino el nervio tan raro, ¿no? Dice alguien más: mi hija de 2 años y yo, solas en casa, oímos a su papá gritar mi nombre. Y ella dijo: «Papá», y cuando bajamos no había nadie. Las dos lo escuchamos. Pues justo en estas cosas que estaba leyendo, de pronto alguien comentó que lo que sabían es que cuando llegas a escuchar que te hablan o algo, nunca debes de responder o ir a ver ni nada. Lo que no mencionan o no dicen es qué pasa si vas a ver o si contestas o algo. Pero en fin, vamos con la siguiente historia. Una vez a mí me asustaron. Estaba en casa, yo solo, pues mi familia se fue a una comida familiar y yo no fui porque salí tarde del trabajo. Eran las 8 de la noche. Mi mamá tenía una muñeca de porcelana y esa me sacó sustos. Yo sentía que alguien me veía cuando entraba y salía a la sala. Pensaba que era por el cansancio, pero no. La muñeca empezó a mover la cabeza y cuando yo recogía los zapatos para ponerme unas chanclas, las ponía en su lugar. Cuando regresaba, mis zapatos estaban junto a ella. Entonces entré en pánico porque ella tenía los zapatitos llenos de tierrita. En eso me encerré en mi cuarto y ya no salí. Cuando intentaba dormir, yo vi una persona sentada en la orilla de la cama. Después no podía moverme y empecé a rezar. No podía, se me trabó la lengua. Hasta en 5 minutos llegó mi familia y yo estaba pálida. Entonces he tenido mucho miedo. Me han tocado ver muchas cosas, hasta duendes.
Yo no sé si el ver duendes podría ser algo muy terrorífico porque en realidad nunca he visto uno. Entiendo mucho cuando llegas a ver algo que te asusta como algún ente, fantasma o algo por el estilo. Pero de duendes no sé, aunque sí debe de ser algo bastante impresionante. Vamos con la siguiente historia. La otra vez me estaba quedando dormida cuando escuché un grito de un hombre cerca de mí y despierto y veo una figura justo en la cocina. Mi esposo dormía. Para esto, vivimos solos con nuestro perro, una más. Cuando recién me alivié, me quedaba en la casa de mi mamá y escuchaba que me hablaban en la noche, sobre todo cuando bajaba a la cocina por agua. Obvio mi marido se quedaba en el que era mi cuarto con mi bebé y aún siguen espantando. Hasta a mi marido lo espantaron moviendo las sillas del comedor. Alguien más dice: Hola, me gustaría contarte mi experiencia. Espero te guste. Todo fue un día que fueron los 15 años de una prima. Fuimos hasta su casa, pasó la fiesta y todo. Acabamos cansadísimos todos, pasamos la madrugada, la mañana, y por ahí de la tarde, a la hora del recalentado, escucho cómo desde las escaleras proviene la voz de mi sobrina gritándome. Clarito se escuchó que me dijo: Ven. Yo no pensaba voltear, porque estaba entretenida hablando con mi tío y mi prima, pero mejor volteé para ver qué quería, y cuando volteo, todos se me quedaron viendo rarísimo. En eso, volteo a las escaleras y no había nadie. Volteé a ver bien a todos y me di cuenta que todos los niños que podían haber en la casa de mi tía estaban dormidos y me quedé en shock y todos también. No es tan paranormal, pero es algo que a mí me causó esa sensación. Muchas gracias por leer mi historia. Gracias a ti por mandarnos tu historia. De hecho, me tocó vivir algo así en carne propia y en algún momento lo contaremos como más a detalle también, pero vamos con la siguiente historia. Hola, tengo una pequeña historia que te puedo contar. A mi abuela, cuando era joven, se le ocurrió jugar con su grupo de amigas la Ouija, solo por morbo. Ella nunca ha querido darme gran detalle de lo sucedido en esa sesión. Lo que sí me contó fue lo que vivió después de haber jugado con eso. Todo comenzó cuando mi mamá y mis tías eran unas niñas. Una noche, cuando ellas dormían, escucharon claramente el ruido de las sillas del comedor, como cuando las arrastran. Asombradas, mi mamá, que era la hija mayor, mi abuela y otra tía bajaron a ver qué estaba sucediendo, con el miedo de que alguien se haya metido a la casa. Al llegar abajo, se pudieron dar cuenta que todas las sillas de la mesa estaban jaladas y no había nadie abajo. Para ese punto, ya no sabían qué era mejor, si alguien se hubiera metido o ver esa escena de todas las sillas movidas sin que alguien aparentemente las moviera. A partir de ese momento, todo comenzó a empeorar, con sonidos extraños en la sala, comedor, cada noche, cosas movidas, etc. Hasta que una tarde, mientras mi abuela estaba preparando la comida, un electrodoméstico que ella tenía, al cual le llamaba picalica, que sirve para cortar las verduras como cebolla, chiles, etc. en pequeños cuadros, se encendió sin estar conectado mientras ella lo estaba limpiando, ocasionando que se le rebanaran 2 dedos, los cuales afortunadamente no perdió, pero sí conservó la cicatriz que le deformó un poco ambos dedos. A raíz de ese suceso, empezó a buscar ayuda hasta que encontró a un vecino que hacía ese tipo de trabajos de limpia energéticos que pudo ayudarla. Uno de los dones de ese chavo, como lo comenta mi abuela, era que podía sentir las vibraciones bajas, por lo que acudió a casa de ella y pudo confirmar que, en efecto, a raíz de esa sesión con sus amigas de la Ouija, se llevó con ella algún tipo de ente que la acechaba. Total, después de la ayuda de su vecino, todo mejoró, por así decirse. Muchos años después, cuando yo era una niña pequeña de aproximadamente 8 años, nuevamente se volvió a manifestar, por así llamarlo, algo que no quisiera asegurar que es el mismo ente de esa época, pero bueno, lo que a mí me pasó viviendo ahí será otra historia que contaré después. Gracias por mandarnos tu historia, la verdad es que muy interesante. Me recordó a ciertas historias que me ha platicado mi mamá, que ella vivió hace muchos años también, justo con esta experiencia de la Ouija. Creo que hay en torno a este tipo de experiencias muchas muy interesantes y quisiera que
Si tienes alguna historia relacionada, ya sea paranormal, de terror, que te haya pasado a ti o a alguno de tus familiares, me la mandes al correo que está apareciendo en pantalla para que la podamos incluir en un siguiente video contando historias de este tipo. Ahora sí ya puedes darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que recibas una notificación cada que yo suba un nuevo video. Espero que te haya gustado mucho el video del día de hoy. Que estés bien. Bye.